En el video que comienza vamos a trabajar sobre Parménides de Elea. Parménides de Elea nos ha dejado un poema, el poema de la naturaleza, y en ese sentido, a diferencia de con los otros filósofos cosmólogos presocráticos que analizamos en el video anterior, tenemos una gran ventaja, ¿no? Es decir, en aquellos nos basábamos en interpretación de pequeños textos o comentarios acerca de los mismos que hacían filósofos posteriores. De Parménides podemos analizar una obra completa que, aunque breve, nos permite adentrarnos en un poema que está escrito con un ropaje mítico. Si uno lo lee superficialmente pareciera que nos está contando un mito y que, sin embargo, nos transmite un contenido profundamente racional. Allí Parménides nos habla de un sueño, es decir, en donde se aparece una diosa típica de los mitos, ¿no?, que le habla en sueños y le ofrece conducirlo hacia el camino de la sabiduría, hacia la sabiduría. Parménides indudablemente dice que sí, ¿no?, si no se hubiera acabado el relato en ese momento, y sube al carro con la diosa y empiezan a atravesar por un bosque y aparecen distintos senderos. El primer sendero es un sendero que le hace preguntarle a Parménides a la diosa hacia dónde conduce, para saber por qué había seguido de largo, y eso le dice es la vía de la ignorancia, donde lo que no es y lo que es no es. Pensémoslo despacio, ¿no? Es decir, justamente lo propio de un ignorante que es, que cree que las cosas son como en realidad no son y que no son como en realidad son. Por lo tanto, Parménides entiende por qué la diosa continúa de largo. Siguen avanzando hasta que en un segundo sendero ve también Parménides que continúan y le pregunta a la diosa y le dice es la vía de la ignorancia, la vía de la opinión de los mortales, donde todo es mezcla de ser y no ser. Las cosas son en parte así, pero no son tan así. Las cosas que creemos, y seguramente muchos de los que me escuchan y de los que atienden las clases estarán en esta vía, en parte son así como pensamos, pero en parte no tanto. Y por lo tanto Parménides sigue avanzando junto con la diosa hasta que llegan finalmente al camino de la sabiduría. Allí Parménides nos cuenta en el poema, descubre la única verdad, no una verdad, sino la única verdad. Y esto es impresionante, ¿no? Porque, es decir, uno empieza a plantearse, ¿cuál será esa verdad? Y Parménides entonces nos dice, y para a lo mejor muchos de los que están escuchando este video o viendo este video, será por primera vez, que ha descubierto la verdad. ¿Y cuál es esta? Que el ser es el ser. Que el ser es el ser. Claro, cuando uno le dicen esto, es decir, a veces los docentes esperamos una conmoción, ¡oh, qué impresionante! Y no sucede eso, ¿no? Es decir, en realidad uno dice, bueno, pero esto es muy obvio. Y alguno que recuerde los primeros videos podría decir, es el principio de identidad, ¿no? Es decir, que todo ser es idéntico a sí mismo. Sí, indudablemente que ese para Parménides es el primer principio. Pero para Parménides sí, esto genera una gran conmoción y saca las consecuencias diciendo, si el ser es el ser no es el no ser no es el ser y el no ser es el no ser. Repetimos despacio, el ser es el ser no es el no ser no es el ser es el no ser. O más despacio aún, el ser es el ser. Y si el ser es el ser, ¿quién no es? El no ser. Ahora, si el no ser no es el ser, ¿qué es el no ser? El no ser. En la cuarta afirmación, el no ser es el no ser, no estamos diciendo que el no ser sea, estamos diciendo que el no ser solo equivale a ¿qué? A no ser. Esto que parece un trabalenguas o esto que parece un juego de palabras, en realidad para Parménides tiene muchísima importancia y saca las consecuencias lógicas de estas afirmaciones. Sobre todo esto lo vemos cuando encara uno de los grandes problemas, el problema del movimiento, el problema de la mutación de los seres. Hay un problema filosófico muy profundo detrás de todos los primeros filósofos griegos, el de la relación entre la unidad y la multiplicidad. Porque cuando ustedes me miran a mí ven un solo profesor, pero ven muchas cosas, varios dedos, una barba, ojos, etc. Muchos que lo resumen en uno. ¿Cómo puede atribuirse lo múltiple a lo uno expresarse en lo múltiple? Parménides hace una opción por la unidad, descartando la multiplicidad. Y esto se ve en su cuestión acerca del movimiento. Luego de afirmar que el ser es el ser y todas las afirmaciones posteriores que se deducen directamente de así, él nos plantea ¿qué es el cambio? Y si nos ponemos a pensar nosotros junto con Parménides, podríamos decir que el cambio pareciera que es un paso del no ser al ser y del ser al no ser. Fíjense, yo soy un hombre sentado. Ahora no soy un hombre de pie.
Si quisiera cambiar ahora de posición, tendría que pasar de no ser un hombre sentado a ser un hombre de pie. Entonces estaría pasando de no ser al ser. Pero a su vez, en el mismo instante estaría pasando de ser un hombre sentado a no ser un hombre sentado. Paso del no ser al ser y del ser al no ser. Ciertamente alguno podría decir, no pasaste de ser un hombre sentado a ser un hombre de pie. Pero entonces ponemos otro ejemplo. Hace 55 años, yo tengo 53 años, hace 55 años yo no era. Y ahora soy. Entonces pasé del no ser al ser. En determinado momento dejaré de ser. Si quieren, para no ponerlo en un ser humano y no generar connotaciones religiosas, imagínense, no sé, con una mascota, o si no quieren tampoco, con un papel. Hace 50 años no era, ahora es, lo quemamos y deja de ser. O, dicho de otra manera, el cambio es un paso del no ser al ser y del ser al no ser. Ahora bien, recordemos esta afirmación. Si el cambio es el paso del no ser al ser y del ser al no ser, luego, vamos a hacer un razonamiento, ¿alguien se puede dar a sí mismo lo que no tiene? Pensémoslo. Yo puedo darme a mí mismo aquellas cosas que no tengo o que no conozco. Podría ahora hablar acerca de un libro que no he leído o de un autor que no he conocido. No, tendría que ir a estudiarlo, leerlo y después sí podría hablar de eso. Dicho de otra manera, nadie se puede dar a sí mismo lo que no tiene. Necesita de otro para poder aprender el conocimiento, nutrirse de los alimentos y así crecer. Planteémoslo como premisa de un razonamiento. El cambio es el paso del no ser al ser y del ser al no ser. Pero nadie se puede dar a sí mismo lo que no tiene. ¿Y qué es lo que no tiene el no ser? Ustedes dirán, lo que no tiene el no ser es el ser. Por lo tanto, si nadie se puede dar a sí mismo lo que no tiene, del no ser no puede provenir el ser. Y si del no ser no proviene el ser, el cambio no existe. Uno podría decir, pero esto es absurdo, ¿no? Porque si nosotros vemos, a ver, el cambio no existe. Y entonces, ¿quién existe? El ser. Pero el cambio no existe. Y si el cambio no existe, ustedes y yo, nosotros tampoco existimos. Porque hace 55 años yo no era y ahora soy. No pude haber empezado a ser. Esto acaba con toda la angustia y lo digo medio con ironía y con gracia, ¿no? Acerca del tema de la muerte, ¿no? No hay que temer la muerte porque nunca nacimos. Pero entonces, ¿quién existe? El ser. ¿Y cuántos seres hay? Uno solo. Porque si ese ser se dividiera y se multiplicara, pasaría del no ser al ser y un solo ser. Único. Eterno. Antes del ser que hay, nada y la nada no es. Y después del ser que hay, nada y la nada no es. Eterno. Infinito. Inmutable. Homogéneo. Que no tiene distintas partes ni siquiera. Porque podríamos hacer divisiones y cambios entre las partes. A esta conclusión llega Parménides. Este concepto llevado al extremo nos llevaría a afirmar entonces que hay solo un ser. ¿Y quién es? El ser. ¿Y quién es el ser? El ser es el ser. Indudablemente afirmar que el cambio no existe no es algo que no sea fácil aceptar, porque, insisto, implicaría aceptar también que nosotros tampoco existimos. Por eso, muy probablemente muchos de los que me están escuchando no sigan a Parménides en estas conclusiones. Y entonces, supongamos que aceptamos que las cosas cambian. Supongamos que descartamos el pensamiento de Parménides como algo antiguo y fuera de moda. Supongamos que decimos, no, las cosas cambian. Mi mano se mueve, yo cambio, ustedes cambian, yo nací, yo moriré. Es decir, todo fluye y... Supongamos que las cosas cambien y entonces nos planteamos qué es el cambio otra vez. Dijimos en su momento que el cambio era un paso del no ser al ser y del ser al no ser. Piensen que yo hace 55 años no era, ahora soy. Luego entonces, si el cambio es un paso del no ser al ser y del ser al no ser, y hacemos otra vez un razonamiento, podríamos decir que todo cambia. Yo estoy cambiando, mis manos se están moviendo, yo estoy siendo un poquito más viejo mientras hago este video, ustedes seguramente se están moviendo mientras lo ven, o están pensando, y ya eso es cambiar. Si quisiéramos parar de cambiar, uno tendría que decir, paren de pensar. Es imposible, ya pensamos otra vez. Dicho de otra manera, si todo cambia, y todo está en constante fluir, pensemos ahora que sabemos de la composición atómica del universo, no, los átomos están en constante movimiento. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El cambio es el paso del no ser al ser y del ser al no ser. Todo cambia, nada permanece.
Y si nada permanece, nada propiamente es. Lo único que existe es el devenir, es el cambiar. Donde yo soy y no soy al mismo tiempo, todo es una mezcla de ser y no ser. Y la última conclusión, nosotros tampoco existimos. Pero profesor, ¿qué pasó? ¿Abandonamos a Parménides? Sí, hace mucho rato. Estamos hablando de Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso, también llamado el Oscuro, por la profundidad y dificultad de sus pensamientos, alguna vez, nos dijo, todo cambia, todo fluye. Panta rei. No nos podemos bañar 2 veces en las aguas de un mismo río. Claro, a la vez que entramos por segunda vez en el río, el agua ha cambiado, el lecho está erosionado. Nosotros no somos los mismos. Ni siquiera una vez podríamos decir, como decía un discípulo de él llamado Cratilo. Entonces, si todo fluye, nada permanece, nada es. Y ya tenemos planteados, como los plantea Aristóteles, estas 2 posturas extremas. ¿Quién sabe si históricamente fueron tan extremas como lo estamos planteando? Seguramente el concepto racional de ser de Parménides no implicaba tal vez las connotaciones existenciales que yo le estoy dando, o hay que reconocer que si profundizamos en Heráclito, vemos que Heráclito, si bien hablaba del devenir y del fluir, hablaba también de un logos que no cambia, una razón divina, el logos divino, que solamente descubren aquellos que no viven dormidos. Pero más allá de la profundización en estos autores, cuando Aristóteles tiene que nombrarlos, los utiliza pedagógicamente para expresar 2 posturas bien opuestas, bien contrapuestas. Parménides, solo existe la unidad. Adiós a la multiplicidad. Solo existe un ser único, eterno, inmutable, que no cambia. Heráclito, solo existe la multiplicidad, el constante fluir, y por lo tanto no hay unidad. Y el ser no es. Estas 2 posiciones indudablemente ameritan una resolución. Ameritan que nos planteemos dónde podrá estar la salida, porque en ambas terminamos en una conclusión que no creo que a ninguno nos agrade demasiado. Ustedes y yo no existimos, no somos. Cuando en un razonamiento llegamos a una conclusión que nos parece absurda, tenemos que ir a buscar el principio del razonamiento a ver cuál fue el punto de partida. Y quizás sea hora entonces de redefinir el cambio. Porque el punto de partida de los 2 razonamientos es que el cambio es el paso del no ser al ser y del ser al no ser. El problema es que redefinir el cambio implicaría no solamente reconocer que Parménides se equivoca al redefinir el cambio así, o Heráclito se equivoca, sino que fundamentalmente, ¿quiénes nos equivocamos? Ustedes y yo. Yo que lo afirmé, o mejor dicho, ustedes que me aceptan que el cambio es un paso del no ser al ser y del ser al no ser. Alguno podría decir, yo no acepté nada de eso, usted está dando el video, pero yo no sabe lo que yo pienso. Pero entonces, ¿qué significa? ¿Que yo existí desde siempre? ¿Que yo existiré desde siempre? ¿Que yo soy eterno? Tampoco cierra. Entonces, ¿qué será el cambio? No cierra que sea el paso del no ser al ser y del ser al no ser. Quizás sea hora de redefinirlo. Por ahora, o el cambio es la única realidad puro devenir, Heráclito, o el cambio no existe. Uno podría decir, pero eso dijimos que es absurdo. Se mueve, sí, ¿no? Es decir, pensemos, el cambio existe, se mueve, pero para pasar de aquí a aquí, este dedo, ¿por cuántos puntos tuvo que atravesar? Quizás alguno está pensando, muchos. Seamos más precisos. Infinitos. ¿Y cuánto tiempo tardaría en atravesar este dedo de infinitos puntos? Infinito tiempo. Luego esto no puede pasar. No sé si alguno se acuerda de la vieja película Matrix, ¿no? Y del niño que miraba la cuchara. Quizás Parménides tenga razón. Y nosotros nunca empezamos a existir. Solo existe ¿quién? El ser. ¿Y quién es el ser? El ser. Quizás a alguno esto le disguste mucho y prefiera aceptar que todo fluye, todo pasa, nada queda, nada permanece y nosotros no existimos. A mí obviamente no me terminan convenciendo ninguno de los 2. En un futuro video trataremos de resolver esta cuestión recurriendo a un filósofo, a el que mucho tiempo se llamó el filósofo, para ver cómo resuelve este problema también.